Hola, bienvenidos al teórico de señales débiles o señales de muy baja tensión. Soy el arquitecto Gastón González. Bueno, vamos a hablar de sistemas de muy baja tensión. Como ustedes sabrán, la energía eléctrica funciona en diferentes tensiones, desde la etapa de generación hasta el consumo domiciliario en algunos casos. En algunas de estas tensiones sirven exclusivamente para el transporte de la energía, como lo son la alta y la media tensión, o bien para el consumo, como es la baja tensión, en el orden de los 220 voltios o 380 en el caso de acometidas trifásicas. Los sistemas que hablaremos hoy oscilan entre 0 y 50 voltios, es decir, son bajísimas intensidades. Para poner en marcha normalmente sistemas de automatismos, de comunicación o de control. Estos sistemas se componen básicamente de cuatro partes, es decir, una parte sensitiva que recibe una señal, un procesador lógico y un actuador que recibe la acción, que realiza la acción. Esto está todo controlado por medio de interfaces, que son el modo de comunicarnos con estos sistemas, que veremos más adelante. Su clasificación, si bien es amplia, existen tres grupos principales de sistemas, como lo son los sistemas de comunicación, entre los que están telefonía, transmisión de datos, televisión satelital y terrestre, como lo son los sistemas de control, por ejemplo, control de accesos, sistemas cerrados de circuitos cerrados de televisión, y sistemas de protección, entre los que están sistemas antirrobo y protección contra incendios. Las particularidades de estos sistemas son que requieren canalizaciones especiales, circuitos diferenciados, y debido a su baja tensión necesitan la presencia de transformadores. Por último, sistemas de protección especial, como por ejemplo el caso de pequeños interruptores automáticos de curva B y descargas a tierra. Bien, vamos a comenzar con lo que son sistemas de portero eléctrico. Como saben, es un sistema que está familiarizado en la vida cotidiana. Consiste de un plafón de llamada en la planta baja normalmente, donde se realiza mediante un pulsador una señal que es transmitida a las diferentes unidades habitacionales, donde están los receptores que mediante un interfono o un teléfono con auricular dan acceso mediante un interruptor, a una cerradura automática electromagnética, a la apertura y el ingreso de una persona. Bueno, estas acciones también pueden estar complementadas con monitoreos del sistema de video. Son realizadas por diferentes, transmitidas y realizadas mediante diferentes cables, es decir, un neutro para todo el sistema, los dos filamentos de audio y los de apertura y cierre de las puertas. Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de cables que en el caso de los edificios de altura deben ser necesariamente estructurados por montantes especiales y diferenciadas del resto de los sistemas, o del resto de las tensiones, mejor dicho, por ejemplo de la baja tensión de 220, para evitar las interferencias. Normalmente estos sistemas funcionan en una tensión de 12 voltios. Sistemas de control de acceso. Bueno, los sistemas de control de acceso están muy difundidos, muy presentes en los ámbitos públicos, en la hotelería, y últimamente también incursionan mucho en lo que son las viviendas particulares, es decir, en el ámbito doméstico, por cuestión de seguridad y también por cuestión de la fácil portabilidad del acceso o de las tarjetas de
de acceso, ¿no? Estos accesos se dan mediante tarjetas magnéticas, códigos de acceso o datos biométricos que permiten configurar un perfil también de las personas que entran y que salen de los recintos. Los sistemas se componen, como vimos más o menos en el esquema en un principio, de un controlador también, de un lector, que en este caso es el que recibe los datos, ya sea códigos, la lectura de la tarjeta o datos biométricos, y los llevan al controlador, que es el que permite la entrada, digamos, liberando el dispositivo magnético en las puertas. También cuentan con un dispositivo llamado REX, que son unas siglas en inglés, que, digamos, toman nota de las salidas de las personas, de modo de controlar y tener presente, digamos, de si se encuentra alguien en el interior de este lugar. La ventaja que tienen estos sistemas son, además de su fácil portabilidad, la generación de perfiles, generar datos estadísticos mediante la información centralizada que puede ser utilizada para realización de estadísticas, por ejemplo, en los que son sistemas de transporte público de pasajeros. Información muy útil tomada a partir de este tipo de sistemas. Bueno, la televisión, ya sea por cable, televisión satelital o televisión digital terrestre, como sabemos, es una señal que, digamos, se retransmite desde un punto y es emitida mediante un canal televisivo, ya sea por aire, por cable o por un medio satelital, hasta que pueda llegar masivamente a un punto de recepción. En viviendas aisladas se resuelve mediante la colocación de antenas parabólicas convenientemente puestas en la parte superior, y en viviendas colectivas o edificios en altura se sitúan en la parte superior y bajan mediante la estructuración de un cableado a las diferentes unidades habitacionales a partir de las conexiones, los puntos de conexión. Los conductores normalmente son cables coaxial, consistentes en una malla exterior aislada, un conductor interno de la señal debidamente aislado, mediante una vaina plástica y una película de aluminio. Esto último se hace para evitar interferencias. Por otra parte, hay este tipo de dispositivos que son los conectores multiplexer, que sirven para la derivación a los diferentes puntos de conexión. Telefonía fija e internet. Bueno, en nuestro medio el acceso a internet se lleva a cabo mediante las empresas que suministran el servicio de televisión o también el servicio de telefonía. Es decir, que el sistema de estructuración de cableado es bastante similar, aunque con algunas diferencias. Como sabemos, los teléfonos transmiten señales acústicas a distancia, mediante señales eléctricas, por medio de una red que viaja desde una central hacia los diferentes puntos de conexión. En un principio se utilizaban hilos de cobre para el cableado, como por ejemplo el caso de los RJ11 para conectar teléfonos, y con lo cual había gran cantidad de cables en lo que son las redes. Hoy, progresivamente se ha ido reemplazando por fibra óptica, donde se permite la transmisión en distancias de un ancho de banda, o sea, de la velocidad de datos mucho más grande que los cables eléctricos. En los edificios en altura es necesario estructurar estas conexiones desde la cometida de la vía pública, pasando por un armario general donde se interconectan los diferentes pares y unas cañerías exclusivas para evitar interferencias, así llegar al cableado interno y la conexión.
es importante también las canalizaciones hechas mediante PVC rígido o acero en el caso que sean exteriores. Los cableados deben ser hechos en forma ordenada de modo de evitar lo más posible las interferencias telefónicas, evitando por ejemplo casos como este que se muestra aquí en esta foto. Bueno, sistemas de protección contra robo. Estos sistemas están presentes predominantemente en edificios que han sido temporalmente deshabitados. Tienen la característica de necesitar mantenerse activos, aunque sea durante las interrupciones, incluso, mejor dicho, durante las interrupciones del servicio eléctrico. Como ya hemos visto antes, se componen básicamente de unas partes en donde, como primera medida, entran en contacto unos sensores, que son los que toman, digamos, los que captan una determinada situación, que ya veremos más adelante, una central de alarma, preferentemente situada en un lugar escondido, lejos de la vista, con conexión a alimentación eléctrica de 220 voltios, cuenta con un transformador y una batería para el caso de interrupciones en el suministro eléctrico. También es necesario que cuente con conexión telefónica para la transmisión de alguna eventualidad. Esto también cuenta con una interfase, con una parte que es la interfase, que es la manera en la que lo programamos o introducimos los datos de acceso a la vivienda. Este código puede ser introducido mediante un teclado fijo que se encuentra en el muro y ahora mediante dispositivos celulares u ordenadores. Para pensar un sistema de conexión de alarmas debemos imaginar primero un escenario en donde ocurren, digamos, ciertas eventualidades. Por ejemplo, un forzado de aberturas. Para ello existen unos determinados dispositivos, sensores, con unas características especiales. Son sensores magnéticos que actúan ante la apertura de una puerta o ventana o ante la rotura de vidrios. Estos sensores establecen entre sí un circuito de señales débiles de muy baja intensidad de corriente que ante una interrupción funcionan enviando los datos a la central de alarmas. Por otra parte, existen otro tipo de sensores que son los detectores de presencia o de intrusión. Una vez que una persona se ha ingresado al interior de una vivienda o de un espacio, son capaces de detectarlo por la presencia de una masa corporal en movimiento, de un peso, de cierto tamaño también y sobre todo de movimiento. En este caso, todos estos parámetros de captación son configurables para evitar así la activación no deseada de este sistema ante la presencia de animales o mascotas. En el caso de los detectores infrarrojos, pueden ser activos, donde se establece un haz infrarrojo entre dos pares de sensores. Al ser interrumpido se activa el sistema. O bien infrarrojos de tipo pasivo, que son detectores de presencia como lo habíamos hablado. Ante cualquiera de estas eventualidades, estos sensores activan una central, que pone en funcionamiento actuadores. Estos actuadores pueden ser desde una señal lumínica, un sistema de sirenas o de aviso sonoro, llamadores telefónicos para dar aviso a las centrales de monitoreo, sistema de trabados de ciertas puertas e incluso videograbaciones, de modo de filmar los eventos de intrusión de personas en los espacios.
Bueno, para hablar de costos de este tipo de sistemas, eh, podríamos establecer, basarnos, digamos, en lo que son los costos actuales de la construcción en el ámbito de la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, para una vivienda de 80 metros cuadrados, la cual realizaremos en el ejercicio al final de este teórico, ¿no? Y que a valores del día de hoy nos da aproximadamente un valor que ronda los 4,5 millones de pesos, con lo cual un sistema de alarma con 4 dispositivos o 6 dispositivos magnéticos más 2 infrarrojos, tal y como está implementado en la vivienda de ejemplo, nos da un costo aproximado de 3.500 pesos. Es decir, que su incidencia es aproximadamente de un 0,7% del valor total de la vivienda. Es decir, que no llega al 1% el precio de esta instalación en el precio total. Es importante también saber que existe en tareas de mantenimiento periódico que se deben realizar ante cambios en el entorno de la instalación, envejecimiento de los equipos, el uso indebido del equipo o daños intencionales provocados en la instalación. También es importante contarle con la documentación técnica que nos suministrará el instalador, que consta de una descripción del sistema, una memoria descriptiva, un manual de usuario, unas reglas de funcionamiento, que esto las establece cada usuario en función de de sus necesidades, y por último un certificado de garantía de los dispositivos y de la instalación en general. Sistema contra incendio. Bueno, ante un incendio ocurren una serie de eventualidades que las podemos separar en etapas. Por ejemplo, en una primera etapa, la presencia de humo o de emanación de gases de combustión. En una segunda etapa, la presencia de humos. Y en una tercera etapa ya se hace visible la presencia de llamas y calor. Al igual que en el anterior, se trata de un sistema automatizado de protección que consta de dispositivos de detección que se comunican con una central de alarma para dar paso a la acción de los distintos actuadores que veremos más adelante. En función de estas etapas existen los diferentes sensores para estos sistemas de antiincendio. Sensores detectores de humo, es decir, sensores que contienen aire ionizado que es interrumpido por la presencia de humo y así se activa el sistema de detección de incendios. Detectores ópticos funcionan de manera parecida, nada más que con una presencia de un haz infrarrojo en el interior, interrumpido por la presencia de humo. También existen detectores térmicos por los cambios de temperatura o por detectar grandes temperaturas en el ambiente. Estos sensores dan aviso a una central de alarma mediante la cual realiza unas acciones que pueden estar diferidas en el tiempo. Esta es una serie de acciones. La primera acción se haría acciones de aviso mediante alarmas. Es decir, pueden ser alarmas, señales luminosas o alarmas sonoras. ¿Por qué existe este retardo de tiempo? Bueno, hay veces en las que puede darse el caso de la puesta en marcha del sistema ante situaciones de poco riesgo. Por ejemplo, la captación de humo mediante un cigarrillo o la presencia de combustión de poco volumen o de poca importancia. Recién cuando existe
cuando se mantiene este evento o se captan otro tipo de señales mediante los otros dispositivos de los otros sensores, se puede poner en marcha los otros actuadores, que pueden ser sistemas telefónicos, transmisión de llamadas, cierre de puertas para evitar la propagación, incluso la apertura de compuertas para la eliminación de humos. Por último, los sistemas de extinción de incendios, normalmente conformados por rociadores dispuestos en una instalación como veíamos en esta diapositiva anterior. Esto es el esquema de una instalación antiincendio en un edificio en la ciudad de Córdoba, en un palier de un edificio, donde la reglamentación obliga a implementar este tipo de sistemas. Una de las cosas a tomar en cuenta es que la evacuación que se realiza por medio de escaleras, no por medio de ascensores en el caso de incendios, en donde esta caja de escaleras debe estar presurizada. Estos mismos sistemas ponen en marcha un sistema de presurización como es el que se muestra acá, un gran dispositivo para presurizar todo este recinto, de modo de evitar la entrada del ingreso de humos y gases a toda la columna de evacuación. Por otra parte, vemos que existen, la colocación de los diferentes dispositivos dentro de un palier, de modo que sea accesible a todos los departamentos, desde pulsadores, que son, activadores intencionales del sistema, detectores de humo en este caso, la presencia de sirenas, acá en la parte superior de este tabique, y también acá la presencia de un rociador, que si bien acá lo muestra el ejemplo colocado en techo, también pueden estar colocados en un muro. En este caso esto rojo que se ve es una caja para un guardado de un extintor. Es decir, todos los dispositivos en todos y cada uno de los palieres de un edificio en altura. En este gráfico se muestra la mejor disposición de estos detectores, sobre todo, para evitar que se conformen intersticios que no cubra el barrido de estos detectores, el barrido circular. Entonces, de esta manera, puestos de manera solapada, se cubre el 100% de la superficie para la detección de humos en caso de incendio. Bueno, para terminar, esta placa muestra una obra de una empresa que se dedica a lo que es instalaciones de este tipo, de muy baja tensión, la empresa CMC, que realiza esta obra es el Ópera Fan de la ciudad de Villa Carlos Paz. Es una obra muy grande que contiene la totalidad de los sistemas de señales débiles. Y bueno, lo interesante era a ver qué nos podían recomendar este tipo de empresas que realizan obras de esta envergadura. Y básicamente es que se tenga en cuenta desde el inicio de la fase de proyecto, como la mayoría de las instalaciones, se tengan en cuenta las canalizaciones para este tipo de señales débiles, que son cada vez más, que tienen mayor presencia, debido al aumento en el tráfico de datos cada vez mayor del tráfico de datos en general, especialmente de la parte informática. En este caso se realizó un trazado perimetral de una canalización exclusivamente para señales débiles, la cual tiene bocas de acceso a unas distancias no mayores, en este caso, de 20 metros. Y en donde aquí, en este punto, podemos ver ampliado la parte del control de acceso vehicular,
en donde vemos el paso de estas canalizaciones, las distintas bocas de acceso, cámaras convenientemente enfocadas hacia lo que es el ingreso y egreso de vehículos, y la recomendación de de lo que es las personas que realizan este tipo de instalaciones. Pero antes, indicar que todos estos dispositivos deben contar con un cuadro de referencias donde indique todas y cada una de las redes de este tipo de instalaciones para evitar confusiones y tener claro en el momento de ubicar los diferentes dispositivos. Otra de las recomendaciones de los instaladores en este caso es la descentralización de estos sistemas. Es decir, tratando de explicarlo sencillamente, se trata de ubicar, de hacer viajar las grandes distancias por lo que son cableados de mayores tensiones, en este caso de 220 voltios, arribando a nodos que se llaman AHD, es decir, centrales analógicas de alta definición, y desde allí derivar a las diferentes canalizaciones de más baja tensión. ¿Y esto por qué? Porque ahora las nuevas tecnologías permiten viajar con información utilizando las redes de baja tensión, es decir, las redes del cableado de 220 se puede utilizar para la transmisión de datos, y finalmente en las terminales de allí bajar a los sistemas, a los sistemas de menor tensión, o sea, de señales débiles. Esto es con un propósito de eficiencia, porque al bajar el voltaje, las secciones de los cables son mayores, es decir, se trata de minimizar las distancias en lo que son voltajes bajos o señales débiles, de muy baja tensión. Bueno, para finalizar, veremos la explicación de un ejercicio práctico en una vivienda, como les habíamos anticipado, de aproximadamente 80 metros cuadrados, que fue el ejemplo que tomamos para sacar los costos. Vamos a empezar con el sistema de telefonía, ubicando los puntos de acceso telefónico en los lugares más accesibles. Por ejemplo, la sala de estar comedor, en este caso, la cocina y el dormitorio principal. Una vez ubicados los puntos, se realizan las conexiones entre cada uno de los accesos telefónicos hacia el ingreso de la cometida en la vía pública o en el frente de la vivienda próximo a la vía pública. En el caso del sistema de televisión, ubicamos los puntos de acceso a televisión, podría ser en uno de los dormitorios, puede ser el principal, y en la sala de estar. Unimos ambos puntos con un cableado y de ahí los derivamos. En el caso de televisión por cable, a una entrada por una cometida en la fachada o desde la vía pública. En el caso de televisión satelital, será desde una bajada por una montante desde la antena parabólica, situada en la parte superior de la vivienda. Seguimos con el sistema de alarma, donde existen más dispositivos que ubicaremos convenientemente. En el caso de la central, como habíamos dicho, en un lugar oculto, en este caso en el placar de una de las habitaciones, con un tomacorriente cercano para la alimentación. En este caso colocamos también una caja distribuidora para hacer más próximas estas distancias, como habíamos hablado, entre lo que son los detectores, que ubicaremos en cada una de las ventanas como sensores magnéticos, los que habíamos visto, y los sensores infrarrojos apuntando hacia las entradas principales, la entrada de servicio en este caso y la entrada principal.
También está el teclado, que es la interfase con la que trabaja este sistema, convenientemente dispuesto en la entrada de la vivienda. Por último, la campanilla o el sistema de sirena para dar aviso ante una eventualidad. Entonces, una vez colocados todos estos dispositivos, se cablea entre cada uno de los sensores conformando una red perimetral, para lo cual tiene sentido haber instalado esta caja distribuidora de modo de evitar las grandes distancias entre las conexiones hacia la central de alarmas. Espero que se entienda. Entonces es un dispositivo dispuesto en este recorrido para canalizar por un conductor todo el cableado hacia la central de alarmas, desde donde derivará una conexión a la sirena de aviso y una conexión al teclado en la entrada de la vivienda. Por último, el portero eléctrico o intercomunicador, situado convenientemente en una parte central de la casa, con la disposición de un tomacorriente para la alimentación, colocando el pulsador de llamada y una conexión entre ellos, entre ambos. Esto ha sido todo. Los esperamos en las aulas virtuales a la hora acordada, y la próxima clase veremos transporte vertical y residuos sólidos urbanos. Muchas gracias.